Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Riesgo Público en las Organizaciones. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión de talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes para ti, Wilmer. Buenas tardes para todos los asistentes que nos acompañan, como siempre, en esta acción educativa de riesgo público. A todos nuestros afiliados de ARL Positiva, gracias por estar con nosotros con Educa Positiva en estas acciones educativas. El día de hoy estamos en nuestra sesión número 9. Vamos a hablar acerca del riesgo público y la materialización en las organizaciones. En pantalla están viendo ustedes en este momento la ruta educativa que tenemos para este año. Hoy en la sesión número 9, pendiente 3 sesiones para finalizar esta vigencia 2024. Como es costumbre, Wilmer, y para todos los asistentes, iniciamos haciendo un sondeo de preguntas respecto a los conocimientos básicos que tenemos en riesgo público. Entonces, Wilmer, te cedo la palabra para que hagamos estas 3 preguntas y saber cómo están nuestros acompañantes la tarde de hoy con conocimientos previos en esta comunidad. Claro que sí, doctora Paola, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Una de las causas para el aumento de configuraciones del riesgo público son A, estado de ánimo, B, desempleo, C, el clima. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos Bueno, con los Wilmer, muy resultados de atenta esta a ver cómo primera. nos va, Sí, señora, estos fueron con los estos resultados. resultados. Listo. A, estado de ánimo, un 30%, B, desempleo, un 57%, C, el clima, un 13%. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Se pueden recibir amenazas que configuran el riesgo público en ocasión A, por estudiar, B, por ir caminando en la calle, C, cargo que desempeña. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, por estudiar, un 3%, B, por ir caminando en la calle, un 39%, C, cargo que desempeña, un 58%. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Establecer un plan de contingencia para cada modalidad de riesgo público permite A, conocer los riesgos, B, prepararnos ante la emergencia, C, ayudar a los compañeros a que no sufran accidentes. Aquí estoy muy atenta a las respuestas, Wilmer, para mirar cómo están nuestros alumnos el día de hoy. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta.
A, conocer los riesgos, un 21%, B, prepararnos ante la emergencia, un 70%, C, ayudar a los compañeros a que no sufran accidentes, un 10% de respuesta. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Paola. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Wilmer, muchísimas gracias a todos los asistentes. Acabo de efectivamente darme cuenta de las respuestas y sobre ellas vamos a ir evolucionando a la medida que vayamos desarrollando la temática del día de hoy. Entonces, iniciamos en materia. Nuestro tema de la tarde de hoy corresponde a cómo se materializa el riesgo en las organizaciones. Entonces, vamos a vivir 3 momentos dentro del desarrollo de la misma. El primer momento corresponde a socializar todos los que son los conceptos básicos de riesgo público, definiciones, terminología, de acuerdo a lo que nos explica a nosotros la norma técnica colombiana GT 45. Posteriormente estaremos socializando las necesidades del autocuidado en los centros de trabajo para evitar la materialización de riesgo público en cada uno de los trabajadores que estamos laborando en las diferentes actividades económicas y de acuerdo a la exposición del riesgo que tenemos transversal en riesgo público. Y finalmente vamos a visualizar algunas herramientas para prevenir la materialización del riesgo público en las organizaciones, teniendo un grande objetivo general que corresponde a socializar las diferentes situaciones que se viven al interior de las organizaciones por la materialización del riesgo público. Objetivos específicos enmarcados en los 3 momentos que les acabé de comentar, tanto conceptos, mapa conceptual que se desarrolla en el marco teórico de riesgo público, adicionalmente las modalidades que conocemos, un ejemplo práctico frente a hurto en centro de trabajo para que de esta manera sepamos qué hacer en el antes, durante y después del desarrollo de la materialización o configuración del riesgo público en las empresas. Como les comentaba, vamos a visualizar los términos que debemos socializar y tener claros en el momento de entrar en materia cuando hablamos de riesgo público según el marco normativo colombiano. Entonces, definimos el peligro como una fuente o situación o acto potencial de daño en términos de enfermedad o lesión. ¿Eso qué quiere decir para todos los asistentes el día de hoy? Que los ejemplos que nosotros damos más que darlo dentro de un marco teórico corresponden a ejemplificar o a conocer cuáles son esas modalidades o esas formas en las cuales se materializa. Tenemos en este momento 172 asistentes. Bienvenidos, espero que se sigan uniendo más participantes a esta capacitación. Entonces, en cuanto a peligro, vemos modalidades de peligro público. ¿Cuáles son ellas? Entonces, encontramos agresión física, observancia de un artefacto o carga explosiva, objetos contundentes, armas cortopunzantes, sustancias químicas y adicionalmente armas de fuego. ¿En qué momento nosotros visualizamos, identificamos ese peligro, ese objeto que genera daño, esa situación que genera daño tanto a mi integridad como a la organización? Y nosotros tomamos algunos mecanismos preventivos con la finalidad de poder visualizar lo que está sucediendo. Seguidamente encontramos también el concepto de riesgo. Este concepto de riesgo también va formulado más que el término o el concepto que nos dice la GT 45, correspondiente a la combinación o a la probabilidad de que se materialice el riesgo. ¿De qué manera en contexto se llega a materializar y cuál es nuestra acción inmediata para prevenir este tipo de situación? Entonces encontramos dentro de las modalidades o factores de riesgo que se enmarcan dentro de una organización: saqueo, robo, hurtos, secuestro, extorsión, asonada, paseo millonario y fleteos. Cualquiera de estas modalidades se llega a presentar al interior de las empresas. ¿Cuál es la finalidad de cada trabajador? Tener dentro de su organización un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita el desarrollo de actividades que mitiguen consecuencias o que finalmente se puedan controlar con barreras de contención que hagan que la materialización no se llegue a dar dentro del centro de trabajo. Y también encontramos los 2 grandes términos que enmarca el desarrollo de, obviamente, una amenaza dentro del centro de trabajo, amenaza desde la identificación del factor de daño, del delincuente que está al acecho y que quiere generar el mal a la empresa o al funcionario, y eso en el marco del término de amenaza. La amenaza contemplada como la potencial ocurrencia en un lugar específico, en un tiempo específico, con un agente generador de riesgo. ¿Quién es el agente? El delincuente, lógicamente,
y que va a generar daño en nosotros o en la infraestructura de la organización. Es decir, la amenaza latente en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana, que llega a generar daño a la empresa. De esta manera, vemos también nosotros la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad es cómo nosotros estamos expuestos a las amenazas latentes. Entonces, la vulnerabilidad es mi nivel de protección, mi nivel de autocuidado que se llega a presentar posiblemente en la empresa, qué tan vulnerable o qué tan protegida está la organización, cuáles son esas medidas de contención, cuál es esa forma de protegerme, esa forma de yo estar evitando que se llegue a materializar el riesgo, de qué manera la empresa me ayuda con un sistema de alarma, con un sistema de monitoreo, con una vigilancia dentro de la recepción que me permita a mí organizar secuencialmente el ingreso de las personas, en caso de emergencia avisar a quién, verificar los carros, si necesitamos caninos, si necesitamos cámaras de seguridad, carnet de identificación, recordar siempre portar nuestro carnet de identificación, eso va a permitir que se minimice la posibilidad de materialización del riesgo. A la medida que yo mido mi vulnerabilidad, grado de exposición, grado de probabilidad de que me llegue a afectar algo, de que me lleguen a lastimar, me lleguen a lesionar, me lleguen a hurtar. Esa es la vulnerabilidad tanto de la organización como la personal. Seguidamente encontramos el concepto general que nos habla en materia, ¿qué es el riesgo público o peligro público contemplado en la GT 45 como peligro? Entonces allí encontramos un término general que nos habla de la probabilidad de que en ocasión al desarrollo de las funciones laborales los trabajadores puedan verse afectados en su integridad física, carne, huesito, como mental. Porque si a mí me agreden, si a mí me asaltan, si a mí me lastiman con una navaja, con un arma de fuego, ¿cuál va a ser mi comportamiento? ¿Será que voy a quedar psicoseado? ¿Será que yo voy a quedar alterado? ¿Cuál va a ser mi reacción de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser el cambio en mi conducta? ¿Me volveré más meticuloso, más sigiloso, más pendiente de lo que llegue a suceder? Eso es en el marco de lo que nos dice a nosotros el término general de peligro público. ¿Qué es ocasionado por el hombre? Claro que sí. Esa es una de las formas de activar un plan de emergencia desde las amenazas antropológicas o antrópicas reconocidas. ¿Qué quiere decir eso? Ocasionadas por el hombre. Normalmente en espacios públicos, como su nombre lo dice, peligro público atomiza y generaliza cualquier espacio en el cual se llegue a desarrollar ese tipo de modalidad de peligro. Y adicionalmente, también decimos que siempre va a haber una intención de daño. El delincuente quiere acecharme, quiere dañarme, quiere lastimar. Pero más allá de eso también va asociado al tránsito vial. ¿Por qué al tránsito vial? Porque el tránsito vial está ubicado en un espacio de tránsito vial y existe la probabilidad de que en estos mismos espacios se dé. Más no es el mismo peligro que reconocemos en la GT 45 de peligro vial. Ese tiene otra categorización y otro sistema de vigilancia epidemiológica y de control del riesgo. Entonces aquí en este momento yo estoy visualizando las personas que se van conectando, las personas que están con nosotros. En este momento contamos con 221 asistentes. Recordarles que tenemos un espacio de preguntas para que ustedes consulten las inquietudes que se les llegue a presentar. Aquí en pantalla ustedes ven quién causa el peligro público. Entonces sí o sí lo genera el hombre. Esto es una clasificación de amenaza antrópica generada por el hombre. ¿Quiénes sufren el riesgo público? Entonces encontramos las personas, los equipos, los materiales, los bienes públicos, los bienes privados. Es decir, todo lo que está en contexto organizacional, infraestructuras, sistemas, equipos y nosotros, los trabajadores que nos encontramos dentro de las instalaciones de la organización. Entrando en materia y saliendo ya del marco conceptual del reconocimiento y recordar de lo que es el término, de lo que es el concepto y lo que enmarca el sistema general de riesgos, encontramos cómo se desarrolla eso en las organizaciones. Entonces, el riesgo público en las organizaciones se dan en situaciones donde las condiciones violentas que puede llegar a vivir un trabajador se dan en ocasión o dentro de las instalaciones o trabajando por los bienes o por los servicios o por los productos por los cuales fuimos contratados. Si yo hago un viaje de trabajo y estoy en una ocasión del trabajo y sufro una materialización de riesgo público, pues obviamente estoy dentro del contexto.
Igualmente, si estoy desarrollando mis tareas dentro de mi organización, independientemente de la actividad o del cargo que yo llegue a tener, cargo directivo, administrativo, operativo, estratégico, táctico, servicios generales, mantenimiento, asesoría, ventas, distribución, comercialización, cualquiera de esas ramas que hacen parte de la estrategia o de la organigrama de la organización, valga la redundancia, eso hace parte de estar ejerciendo una labor. Y si dentro de esa labor me afectan mi integridad, me afectan mi economía, afectan la organización, de esa manera se está viendo la materialización del riesgo público dentro de la organización. Entonces aquí claramente ustedes se encuentran en pantalla que la fuerza laboral en Latinoamérica se está desenvolviendo en un ambiente de disyuntivas sociales. Vamos a ver ahora la relación de cuáles son esos motivos o esas tendencias mundiales que están generando la causación de la materialización del riesgo público, específicamente ya hablando en Colombia. Entonces vemos que de acuerdo al sector productivo, a la economía, al ambiente laboral, inclusive a la cultura organizacional, y la ubicación geográfica o sociodemográfica donde esté ubicada nuestra organización también va a tener una gran incidencia mundial, globalizada, de lo que puede llegar a afectar a nuestra compañía y a nosotros que estamos dentro de la misma. Entonces, claramente, se tiene en cuenta que una de las características fundamentales del riesgo público es el comportamiento humano. ¿Por qué el comportamiento humano? Porque cuando nosotros hablamos de las conductas, de los actos que hacen que yo me cuide, de los actos que hacen que yo me descuide, que yo no reconozca lo que está sucediendo a mi alrededor, pues puede llegar a generar la materialización del suceso. Es necesario siempre estudiar el campo de la delincuencia y la psicología de la misma. Ahora vamos a hablar también de eso. Si yo sé claramente cuál es la tendencia que tiene el país, mi ciudad, mi municipio, mi sector económico frente a modalidades de vandalismo, extorsión, robo, atraco con arma armada, pues yo voy a poder determinar la conducta o la psicología de la modalidad de riesgo público para prevenir esos actos delictivos. Es decir, mitigar los sucesos dentro del programa de riesgo público que debe establecer toda compañía con la finalidad de reducir la posibilidad de materialización de los hechos. ¿Cuáles son esas causas? Como les venía comentando hace un momento, encontramos algunas situaciones particulares que llegan a generar la materialización del mismo. Dentro de esas se encuentra la pérdida de los valores en las nuevas generaciones, es decir, hoy por hoy, robar, quedarse con lo ajeno, no genera tanto estigmatismo como tal vez hace años atrás generaba. Entonces ahora esa posibilidad de que ya no hay humanismo, no hay cercanía, no hay valor por las cosas, valor por reconocer el sudor de la gente que trabaja y trabaja para adquirir sus cosas, sus bienes, sus servicios. Y la pérdida de ese valor, de esa conciencia, genera la posibilidad de que las personas caigan en una inconsciencia y empiecen a generar disminución en la importancia o disminución en la intención de reconocer el daño que se genera cuando nos quedamos con lo ajeno. Las bajas oportunidades de los empleos. El desempleo en Colombia está infortunadamente generando hambre en los hogares. Desconocemos cuántas personas o cuántos hogares tal vez solamente tienen un golpe de comida en el día. Pasan el resto del día sin tener con qué comer. Posiblemente no tienen cómo pagar la noche, posiblemente no tienen cómo alimentar su familia, cómo garantizar educación, comida, techo, beneficio o bienestar a todos los miembros de la organización. El reconocimiento de la niñez, la valoración de la juventud, eso se está perdiendo por una economía inasequible, una economía que viene en descenso y que termina sí o sí afectando nuestros bolsillos y afectando el bolsillo de los delincuentes que se ven en la necesidad de tener que quedarse con lo ajeno para poder cumplir con las necesidades propias o básicas de su hogar. Igualmente las dificultades para acceder a la educación. Entre menos educada esté la sociedad, el país, las diferentes ciudades, al disminuir la educación, al aumentar el analfabetismo, infortunadamente genera una brecha enorme, brecha que termina afectando en la psicología, en el desarrollo de en la necesidad de desarrollo, de superación de los seres humanos. Eso también genera deterioro, genera más pobreza, genera más gente injunta con necesidad de conseguir las cosas por la vía fácil. La inconformidad de la gente que genera manifestaciones, protestas sociales por ideología, por religión, por gustos, tendencias o particularidades
mundiales, como puede ser el hecho de las protestas o manifestaciones sociales que se vienen desarrollando a nivel de Latinoamérica, que inclusive fueron tomadas eso fueron como tendencias inclusive europeas, donde la manifestación o la protesta social era la manera de poder dar a conocer situaciones donde requeríamos de dar o manifestar una situación de inconformidad y que terminaron involucrándose en el vandalismo o involucrándose en algunas situaciones particulares de ocasión o intención de daño. Igualmente el aumento en la corrupción, la migración, esto también ha sido un flagelo que afecta, atomiza la necesidad de incremento de los casos de riesgo público y el aumento de la pobreza y de la desigualdad. Medidas de prevención. ¿Qué nos dicen a nosotros las medidas de prevención? ¿Qué es lo que tiene que hacer la organización para evitar que se lleguen a generar algunos daños? ¿Qué es lo que tiene que hacer la organización con la finalidad de poder proyectar mecanismos de solución, métodos o alternativas de protección, de minimización de la vulnerabilidad de las personas y de la organización, y de esa manera poder nosotros atacar, ayudar, prevenir, controlar, mitigar las situaciones? Entonces acá encontramos algunas medidas preventivas a la hora de generar la exposición a algunos riesgos públicos. Entonces encontramos ejemplo a la hora de conducir, que es importante que nosotros tengamos ese cuidado, esa autoprotección, ese mecanismo que nos permite a nosotros un blindaje grande frente a lo que se viene presentando a nivel mundial en las calles nacionales. Si yo soy un conductor que me desplazo de un lugar a otro en mi vehículo público o en el vehículo de la organización, pues son medidas diferenciales las que se empiezan a visualizar o las que empezamos nosotros a recurrir con la finalidad de que no se presenten la materialización de riesgos públicos. Entonces, en el coche hay que estar muy seguros de no dejar sin seguro las puertas, no dejar a la vista el celular, el bolso, tratar de tener unos vidrios, pues obviamente no se pueden tan oscuros porque la normatividad de tránsito en Colombia no se permite, pero por lo menos autocuidarnos sabiendo por qué calles alternas nos dirigimos, qué tanto nos exponemos, cuáles son las vías que nosotros estamos utilizando para poder trasladarlos de un lugar a otro. Igualmente tenemos las medidas preventivas en los desplazamientos en la calle como peatón, es decir, cambiamos nuestro rol de actor, de ser conductor a actor peatonal. Si transitamos por calles oscuras, obviamente asumimos un riesgo. Si transitamos por calles iluminadas, lo disminuimos. Si yo salgo a caminar con las manos sueltas, posiblemente me pueda defender, posiblemente pueda reaccionar, diferente si cargo con la mano llena de cosas que esté cargando, de bolsos, de utensilios, y adicionalmente de productos vistosos. Por ejemplo, tengo mi billetera a la vista, saco el dinero para pagar el transporte delante de los que están al lado del bus. Si saco mi celular y lo visualizo, pues lógicamente todo eso tiene un nivel de afectación y de alteración que va a permitir que se me altere la probabilidad de que me hagan o me generen daño, o que se disminuya o se reduzca la misma probabilidad. Igualmente las medidas preventivas en los desplazamientos de los transportes masivos. Acuérdense que el cosquilleo, el hurto, es decir, se quedan con nuestras cosas sin que nosotros nos demos cuenta mientras nos desplazamos de un lugar a otro. Tenemos asimismo también las medidas preventivas ante la llamada millonaria. Debemos explicarles a nuestros hijos, a nuestros familiares, que se llaman pidiendo dinero por nosotros, que estamos accidentados, que estamos frente a una fuga y necesitamos un dinero adicional. No caigan en esa trampa hasta que nosotros mismos no seamos quien tomemos contacto, verbalizado, obviamente corroborado. De esta manera podamos verificar si se está dando la situación o realmente es una estafa. Igualmente las medidas preventivas durante las actividades recreativas en discotecas o bares. Allí se presentan muchos tipos de situaciones de bebidas con algunos productos de alcohol desconocidos. Por eso es importante elegir un conductor elegido, beber moderadamente, acompañarnos con personas que nosotros conozcamos, no entrar a bares desconocidos con personas que no conocemos y nunca nos hemos relacionado, porque infortunadamente eso puede llegar a generar afectación a nuestra integridad. 263 personas hasta este momento. Yo estoy muy atenta, Wilmer, por si hay alguna pregunta en nuestro público la tarde de hoy, para que tú me la compartas en un momento y de esa manera poder despejar dudas con nuestros asistentes en esta comunidad de riesgo público. Igualmente medidas preventivas cuando retiramos dinero. Entonces, funcionarios o personas que hacemos también el papel de estafetas o de mensajero o colaboramos con algunos procesos dentro de nuestra organización.
Cuando nosotros vamos a retirar dinero, debemos saber de qué cajero lo hacemos, si hay cámaras de seguridad, si estamos expuestos, si la cantidad amerita el acompañamiento de alguna persona, que no sea en un lugar escondido, que no sea en un lugar donde posiblemente me puedan a mí encerrar y me puedan quitar mi dinero, que ojalá preferiblemente sea dentro de un centro comercial, una zona vigilada y acompañado de una persona que me pueda a mí brindar protección o me ayude a socorrer en el momento de que se llegue a presentar alguna catástrofe o situación de estado de alarma o de emergencia. Entonces, vamos a ver ahora las medidas preventivas a la hora de dejar la vivienda sola. Para quienes viajamos, para quienes nos vamos de vacaciones, salimos de viaje, en el trabajo, porque así se nos pide a realizar traslados, es importante saber quién queda cuidando nuestra casa, si le avisamos al vecino, qué tan seguro es el vecino, si estamos en un conjunto cerrado, la información que manejamos con nuestro guarda de seguridad o con la persona que trabaja en la recepción, si tenemos un sistema monitoreado de alarma, cuáles son los números de llamado, de auxilio de los entes de control y de qué manera me pudiesen a mí informar si llegase a suceder algo al interior del lugar donde yo vivo. Dentro de las medidas estratégicas en las organizaciones, se deben establecer varias modalidades de atención o de cuidado. Para ello es importante, aquí las tenemos en pantalla, como unas recomendaciones que se entregan desde Educa Positiva, desde ARL Positiva, su ARL Compañía de Seguros, que lo que trata es de aportar herramientas para que ustedes minimicen la probabilidad de materialización de riesgo público, tanto dentro de las organizaciones como fuera de ellas. En este caso, a nivel organizacional, podemos entregarles a ustedes 5 tips. Acá tenemos los 3 primeros tips que corresponden a establecer pautas para la identificación de posibles amenazas de forma anticipada, poner en marcha mecanismos de seguridad, como pueden ser los permisos de los transportes, la identificación de las locaciones, identificaciones de situaciones de emergencia, tanto en los desplazamientos como en las locaciones. ¿Esto de qué me permite a mí como herramienta? Me permite el conocimiento de posibles situaciones que se han presentado en el pasado, de posibles situaciones que se lleguen a presentar en mi futuro. Igualmente, establecer protocolos de respuesta en diferentes situaciones. Una de las preguntas del sondeo de hoy era, para activar el plan de contingencia, ¿cómo lo realizamos? ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en términos de cifras o antecedentes? Cuando nosotros tenemos establecido un plan de contingencia, de activación del plan de emergencia, me permite a mí identificar qué fue lo que sucedió, qué grupos tenemos alrededor y cuál es esa probabilidad de que llegue a suceder una nueva materialización del riesgo público. Y asimismo también tenemos que establecer la cultura de seguridad en todos los estamentos de las empresas, teniendo en cuenta los diferentes niveles, como no usar los símbolos identificativos de la empresa. ¿Para qué andar nosotros? Bueno, ustedes me están visualizando acá, yo trato de subir un poquito la cámara, yo les cuento, entonces acá yo tengo en la camiseta, entonces el logo de Positiva, ¿cierto? ¿Qué necesidad tengo yo de salir con el logo de Positiva fuera de las instalaciones de la empresa para la cual estoy trabajando? Entonces eso significaría que estaría exponiéndome, que estaría tal vez demostrando dónde trabajo, demostrando el cargo. Hay personas que dicen acá gerente general, administrativo, asesor, vendedor. No es necesario que salgamos con las insignias de la organización porque infortunadamente cuando nos reconocen a nosotros por el cargo, cuando nos reconocen a nosotros por el poder de toma de decisión, por el nivel de ingresos, por la influencia que tenemos organizacionalmente, eso hace que nos seleccionen para generar daño. Entonces, la idea es que nosotros podamos generar una mitigación en eso. Es como el ejemplo que le colocaba yo a la capacitación anterior, a las personas que colocamos en el carro. Aquí va Sandra, Jacqueline, Juliana y el perrito, por decir, la abuelita, la mamá y una bebé caminadora o de 1 o 2 años y un perrito. Estoy demostrando que hay 3 mujeres vulnerables en una familia, van en un vehículo muy costoso, fácilmente se puede llegar a generar la materialización de un robo, porque ante 3 mujeres, muy seguramente si llega una persona a atracarla, si llega una persona a generarles daño, la forma de reacción no va a ser lo mismo que si yo sé que ahí van 3 varones muy corpulentos, muy acuerpados, que difícilmente se le va a poder generar una vulnerabilidad, ¿cierto? Porque la misma contextura, el mismo género, no diciendo que las mujeres seamos el género débil, pero pues sí desde el entendido de la probabilidad de daño y del reconocimiento de la vulnerabilidad que nosotros asumimos en la calle. Entonces, eso también
nos habla a nosotros de esa situación. El hecho de establecer una cultura de seguridad, saber con quién hablamos, saber de qué manera nosotros nos comunicamos, delante de quién damos información. Eso también es importante en el momento de entrar a generar medidas estratégicas de prevención a nivel organizacional. Establecer engranajes de seguridad con personal de empresa de vigilancia, trabajadores y visitantes, el control de acceso, los permisos de entrada, saber quién autoriza el ingreso de quién, de qué manera nos permiten a nosotros el acompañamiento de un visitante, si se le hizo inspección o no al vehículo, si se le inspeccionó o no su maleta o su equipaje. Eso también me permite a mí visualizar de qué manera estamos blindando a la organización con la finalidad de que no se lleguen a materializar casos de riesgo público donde pongamos en vulnerabilidad a la empresa. Y lo mismo que es implantar sistemas de gestión con el fin de controlar riesgos de seguridad física. Eso como amenazas que se lleguen a dar a las instalaciones o a los bienes. Cuando tenemos establecido un sistema integral de gestión, que obviamente del cual hace parte el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en ese momento nosotros logramos articular un programa con una curvatura. Ustedes conocen nuevamente la pirámide que nos permite a nosotros establecer las diferentes medidas de control y de seguimiento a las organizaciones para que no se nos dé la materialización de los riesgos, en este caso de riesgo público. Entonces, todas estas acciones que se van diseñando, que se van estableciendo a nivel organizacional, hacen parte de un plan de emergencia, hacen parte de un plan de contingencia, y me permiten a mí, de una u de otra manera, generar la verificación de cómo nosotros podemos controlar o cómo podemos mitigar la probabilidad de materialización del riesgo público. En este momento, 277 personas, no veo preguntas, Wilmer, entonces yo sigo con nuestra temática del día de hoy. Tipos de amenaza. Para dar las amenazas a nivel organizacional. Entonces, vamos hoy a hablar de 3 tipos de amenaza. ¿Cuáles son los 3 tipos de amenaza? Entonces, dependiendo de la significancia que tenga el cargo o de la significancia que tenga el ser humano dentro de la organización. Entonces, vamos a encontrar dentro de esos 3 tipos de amenaza, la primera que corresponde a agresiones externas en contra de la empresa. En este caso, cualquiera de nosotros, trabajadores de una organización, somos víctima de la agresión por estar perteneciendo a esta empresa. Como pueden ser los atracos a mano armada en las oficinas o en las atenciones, instalaciones, salas de ventas, plantas de producción o de comercialización. Adicionalmente, tenemos, a ver que no me quiere pasar aquí, los tipos de amenaza que corresponden a las agresiones relativas al cargo que desempeñan. Eso es un factor que convierte a los trabajadores con poder o con toma de decisión o con un cargo directivo que lo expone o lo pone bajo la visualización del agresor, porque toma decisiones para seleccionar personal, para prescindir de los servicios de un trabajador, para hacer cambio estructural de la compañía, para saber en qué invierte, en qué no invierte, y así sucesivamente. Igualmente, también tenemos el tipo de amenaza generado por agresiones indiscriminadas. En cualquier momento, en cualquier esquina, en cualquier lugar, se llega a presentar la materialización del riesgo simplemente porque el delincuente tenía la intención de daño, simplemente porque el agresor tenía la necesidad de quedarse con lo ajeno. Eso hace que nos elijan en el momento menos indicado, no porque nos lo hayan planeado, no porque nos hayan visualizado, no, sino simplemente porque nosotros dimos la oportunidad de que sucediera teniendo en cuenta que se dio la exposición directa y de esta manera fuimos víctimas del siniestro. Para eso vamos a ver un ejemplo de atraco a una empresa. Este es un ejemplo obviamente simulado, no es de la vida real, pero que muy posiblemente ustedes van a poder identificarlo como si llegase a ser generado por alguna situación de afectación de riesgo público en la organización. Entonces nos dice, la confianza del inocente es la incursión de Camilo en la empresa. Camilo es el administrador de una empresa familiar de computadores, accesorios y partes. Un apartamento del norte de la ciudad hace las veces de oficina y de bodega, donde laboran 2 asistentes administrativos, una secretaria, un bodeguero, un mensajero, una señora de cafetería y alguien de servicios generales. El miércoles llegan todos a trabajar en su horario habitual como es normal.
El día transcurre bastante movido. Camilo se encuentra fuera concretando unos negocios. Alrededor de las 3 de la tarde llegan al edificio algunos hombres vestidos de una empresa de gas natural, con una indumentaria adecuada, muy bien vestidos, con grandes cajas de herramientas, en las cuales llevan sus armas de fuego, que pasan por desapercibidos por el personal de vigilancia. ¿Por qué motivo? Porque no hay una verificación, una inspección del contenido de las herramientas que llevaba la persona que estaba vestida de persona de servicios públicos. Estos sujetos informan que van a realizar la revisión anual en el apartamento donde opera la empresa y que de no hacerla generarían la suspensión del servicio, por lo que el vigilante procede a llamar al apartamento para informarle que la visita se debe realizar y se autoriza su ingreso. Una vez ellos ingresan al apartamento, los sujetos analizan todos los movimientos y la cantidad de personas que se encuentran dentro del lugar. Después de unos minutos, deciden iniciar su cometido. Enseñan sus armas de fuego, someten a todo el personal que allí se encuentra, los cuales son llevados a una habitación, son encerrados y amarrados. Después de asegurar todos, proceden a tomar todas las cosas de valor, entre esos el dinero, los equipos, los celulares, las herramientas y todos los equipamientos que tiene la organización dentro de ese apartamento que estaba acondicionado como una empresa de servicios. Estos son recogidos por una camioneta que los esperaba fuera del edificio con los logos de la empresa de servicios de gas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que eso es un caso muy alejado de la vida real? Tal vez no, ¿cierto? Porque la confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso, según lo dice Stephen King. En este caso, vamos a encontrar aquí algunos ejemplos para evitar situaciones de atraco. Entonces, ¿qué debemos identificar? Que no nos debemos confiar al aspecto de bien presentado de una persona, porque puede que esté simulando un traje o que esté simulando un uniforme. Las fachadas o la suplantación. Nos pueden suplantar un carnet, por eso debemos llamar y verificar cuando una persona extraña dice que requiere entrar a hacer un mantenimiento, una inspección, una valoración, o que tiene simplemente una cita. Verificar los procedimientos de seguridad, tal como lo debe establecer el protocolo de seguridad de la organización. Igual verificar la identidad de la persona, llamar a la compañía, saber si sí es funcionario de la empresa o no. Tener una comunicación efectiva, esto es parte del desarrollo de seguimiento, quién citó, de dónde viene, de parte de quién, verificar todo dentro del canal de comunicación. Ojalá que la empresa tenga canales de vigilancia externa que me permitan a mí tener cámaras de monitoreo, de registro, seguimiento y de aporte documental o prueba de evidencia para las autoridades competentes. Hacer capacitaciones en seguridad a todo el personal. Estas capacitaciones como la que estamos recibiendo el día de hoy en riesgo público me permiten visualizar desde una óptica todas las tendencias mundiales en diferentes modalidades. Reconocer que se está incrementando la extorsión, reconocer que hoy por hoy los atracos se están haciendo con una arma de fuego, donde primero se genera el impacto de daño y después se obtiene el bien ajeno, no como años atrás, donde primero cogían el bien y las personas salían huyendo, más no había afectación a la integridad. Hoy por hoy eso se está sucediendo. Y así todas las tendencias y sucesos y estadísticas que venimos desarrollando en cada uno de los módulos que nosotros presentamos en estos espacios de Educa Positiva con la finalidad de que ustedes los conozcan y estén preparados y minimicen el nivel de vulnerabilidad y de exposición que tienen en la compañía. Asimismo, la capacitación, el desarrollo de alarmas dentro de la empresa. Pueden que hayan alarmas falsas, pueden que no tengamos establecido un sistema de alarma o de información o monitoreo y eso genere mayor vulnerabilidad al interior de la organización. La vulnerabilidad siempre va a ser una parte fundamental para toda empresa, si no contamos con cámaras, si no contamos con una empresa o una agencia de seguridad privada, si no contamos con medidas de protección o de contención al ingreso o en la recepción de los parqueaderos, porque eso hace que estemos más expuestos a la probabilidad de riesgo. El personal de seguridad anónimo, eso es una forma de poder nosotros tener un infiltrado que siempre esté haciendo monitoreo, chequeo, que nadie lo conozca, que nadie lo identifique como de seguridad, pero que sí está inspeccionando lo que genera de pronto alguna duda. Igualmente el aspecto desprevenido, por lo que en muchas ocasiones, hoy por hoy no es lo que sucedía hace 5 o 10 años, donde los delincuentes siempre eran reconocidos porque iban mal vestidos, olían mal, estaban en una fachada totalmente que era visualizada por parte de quienes tenían
Hoy por hoy, los agresores o los delincuentes son de corbata, muy bien presentados, huelen delicioso, niñas muy atractivas, muy bien vestidas, muy bien habladas, que lo que terminan es generando una empatía y confianza para posteriormente llegar a generar el acto delictivo. Y las actualizaciones en seguridad y la comunicación de emergencia, parte fundamental que nos llega a nosotros a aportar dentro de este desarrollo de programa de peligro público a nivel de las organizaciones y que nos permite en equipo y de manera articulada engranar esfuerzos para evitar que se nos den sucesos dentro de las empresas. De esta manera, mi apreciado Wilmer, estamos dando por concluido parte de los aportes que tenemos en riesgo público para todos nuestros asistentes de la tarde de hoy, dejándoles el mensaje de autocuidado, siempre reconociendo que lo que yo haga por mí y por la empresa me va a permitir la sostenibilidad del negocio de mi organización para seguir aportando como profesional desde la labor por la cual me fue contratada y garantizando la continuidad del negocio, garantizando el desarrollo de las actividades, garantizando de esta manera incluso de qué manera nosotros aportamos positivamente a la organización para que la cadena de valor siga creciendo articuladamente, evitando posibilidades de materialización de riesgo público al interior de las mismas. Encontramos acá continuadamente la bibliografía, donde ustedes pueden encontrar allí ejercicios prácticos, casos de la vida real. En cada sesión vamos exhibiendo, vamos socializando lo que son cifras, lo que son tendencias mundiales, ejercicios como este, que es un caso de la vida real que nos permite a nosotros interiorizar algunos mecanismos o herramientas de prevención para saber qué hacer antes, durante y después de que se ha materializado el riesgo público. Wilmer, entonces de esta manera te dejo la sesión de preguntas para verificar si el mensaje que se trató de transmitir la tarde de hoy desde la comunidad de conocimiento de riesgo público es un mensaje acercado a las conductas o todos los comportamientos de autocuidado que nosotros queremos promover desde Educa Positiva en esta comunidad de riesgo público. Te escuchamos, Wilmer, entonces con nuestra sesión de preguntas. Doctora Paola, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces a pasar a nuestro evaluémonos. Iremos entonces con nuestra primera pregunta. Una de las causas para el aumento de configuraciones del riesgo público son A, estado de ánimo, B, desempleo, C, el clima. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Bueno, claro que sí, Wilmer, muchas gracias. Efectivamente, aquí la idea es que tengamos muy claro dentro de la pregunta la probabilidad de respuesta dentro de todo lo que socializamos. Entonces acá yo siempre empiezo a darles algunos tips de respuesta, teniendo en cuenta por qué motivo se puede aumentar el riesgo público. Recuerden que les nombré 6 motivos por los cuales los estudios de tendencia mundial nos han demostrado que se ha venido aumentando el riesgo público en Colombia. Entonces, muy atentos a la respuesta. Claro que sí, doctora. Vamos a dar 5 segundos más para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta. Vamos con los resultados entonces de nuestra primera pregunta. A, estado de ánimo un 17%, B, desempleo un 80%, C, el clima un 3%. Doctora Paola, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Y Wilmer, muchas gracias. Efectivamente, acá pudimos observar la respuesta B, desempleo. Entonces, cuando les estaba yo a ustedes mencionando todas las situaciones por las cuales se ha venido aumentando el riesgo público, les comentaba que muchos de ellos era el desempleo, muchas de ellas era la migración, las políticas o tendencias gubernamentales, todas ellas enmarcadas en lo que se espera que económicamente vaya creciendo el país. Pero si tenemos desempleo, pues lógicamente van a haber personas con necesidades, necesitando llenar su alacena, cubrir sus necesidades primordiales y generando en ellos la intención de daño para poder adquirir esos bienes de la manera más fácil, como puede llegar a ser la extorsión, el peteo, el hurto, el robo. Entonces, efectivamente, para quienes nos contestaron el 80%, pasamos desde un 57% a un 80%. Es decir, evidenciamos que quedó el mensaje claro. Wilmer, muchísimas gracias. Seguimos con nuestra segunda pregunta de la tarde de hoy. Doctora Paola, muchísimas gracias a ti por esta retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Se pueden recibir amenazas que configuran el riesgo público en ocasión A,
A, por estudiar, B, por ir caminando en la calle, C, cargo que desempeña. 15 segundos para responder. Fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, por estudiar, un 0%, B, por ir caminando en la calle, un 25%, C, cargo que desempeña, un 75%, doctora Paola. Wilmer, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, también aquí haciendo un pequeño recorderis, cuando hablamos de las amenazas que se configuran en riesgo público, siempre va a haber una modalidad que emerge en la amenaza. Entonces, cuando hablamos de que las amenazas se dan porque la organización tiene tal vez pendientes o hay alguien que quiere atacar la organización y yo trabajo dentro de ella, esa es una de las formas de amenazar o de generar la configuración del riesgo público. La segunda es por el cargo que desempeño, que me genera poder, que me genera toma de decisiones. Y la tercera corresponde a la elección indiscriminada, simplemente porque sí, se enamoraron de mí. Yo demostré que llevaba un muy buen celular, yo demostré que manejaba mucho efectivo y esa fue la causal. Entonces, en ese entendido, acá estamos viendo una de las tres que le mencioné, que corresponde al cargo que desempeña. Este cargo que desempeña, la respuesta C, incrementamos de un 58% a un 75%. Gracias, Wilmer. Doctora, a ti mil gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. Establecer un plan de contingencia para cada modalidad de riesgo público permite A, conocer los riesgos, B, prepararnos ante la emergencia, C, ayudar a los compañeros que no sufran accidentes. 15 segundos para que puedan dejar su respuesta a esta última pregunta. Muchas gracias, Wilmer. Aquí muy atentos con nuestra tercera y última pregunta que tenemos la tarde de hoy en la comunidad de riesgo público. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, conocer los riesgos, un 24%. B, prepararnos ante la emergencia, un 75%. C, ayudar a los compañeros a que no sufran accidentes, un 1%. Doctora, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Wilmer, muchas gracias. Entonces, efectivamente, cuando nosotros hablamos de establecer un plan de contingencia, lo hacemos es en ocasión de activar los mecanismos necesarios para demostrar que estamos preparados frente a la emergencia. ¿Eso cómo lo hacemos? Frente a la preparación, a tener todos los recursos disponibles, a tener todo organizado para evitar que esa situación se llegue a materializar, motivo por el cual el plan de contingencia se hace de acuerdo a la respuesta número B, aumentamos de un 70 a un 75%, eso quiere decir que nuestros asistentes la tarde de hoy, 286 personas estuvieron muy pendientes a nuestros aportes, a nuestra socialización en la prevención de riesgo público. Wilmer, a ti y a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos en la comunidad educativa de la prevención de riesgos públicos, a Educa Positiva, por permitir hacer posible estos espacios y apoyarnos en la prevención de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales de todos nuestros afiliados a ARL Positiva, nuestra compañía de seguros. Muchas gracias a todos. Wilmer, quedo muy atenta. Doctora Paola, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos un excelente inicio de semana y esperamos verte en nuestro próximo evento web. De igual forma, le agradecemos a ustedes, nuestros participantes, por habernos acompañado en una acción educativa más. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Risaralda. Este 12, 13 y 14 de octubre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Risaralda Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Movich de la ciudad de Pereira. Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional con más de 12 conferencistas y múltiples beneficios para los asistentes.
Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparecerá en pantalla. También, si lo desean, pueden copiar el enlace o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación, les dejamos un video de lo que vivimos en nuestro congreso en la ciudad de Armenia. Que tengan una excelente tarde. Nos encontramos en nuestro primer congreso, Quindío Más Positivo, Gestión para una Vida Sana, en el cual hemos tenido la participación de más de 200 trabajadores de diferentes empresas afiliadas a nuestra sucursal. Hemos tratado de dar temas que sean aplicables para todas las empresas de los diferentes sectores económicos de nuestra región. El evento ha sido muy importante pues porque ha involucrado elementos tecnológicos que favorecen la comunicación y la entrega de conocimientos alrededor de todo el tema de prevención y promoción de la salud. Aporta agilidad, aporta conocimiento, aporta innovación y muchísima practicidad para elaboración del sistema de gestión y llevar un buen seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las empresas. Porque estamos seguros de que un ambiente laboral con toda la seguridad hace más felices a nuestros empleados y trabajadores y por tanto eso redunda en una mayor productividad. Este congreso nos ha servido mucho para actualizarnos en legislaciones nuevas, comunicarnos con los trabajadores de la mejor manera. Además de esto, nos han enseñado nuevas herramientas digitales que se encuentran en Posipedia, que hace de que el trabajo de nosotros sea mucho más fácil y poderle llegar a los trabajadores de la mejor manera, más didáctico. Lo que fácil se enseña, fácil se aprende. Eso hace Positiva con esa nueva herramienta. Durante este congreso le estamos dando a conocer a nuestras empresas afiliadas todos nuestros productos como son Posipedia, nuestros talleres web, Posipedia Play, nuestra estrategia en vivo, el funcionamiento del software Alista, herramientas que le van a ayudar a las empresas a gestionar sus sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El congreso me ha parecido muy interesante, teniendo en cuenta que Positiva siempre se ha caracterizado por actualizar a sus empresas afiliadas, que el congreso ha tenido todas esas temáticas de actualidad, de darnos herramientas para poder llegar a nuestros trabajadores impactando en la parte de prevención de riesgos laborales, además de compartir con otras empresas, con otros compañeros, compartir experiencias. Contar con toda la fortaleza académica que tiene la Facultad de Medicina es de vital importancia también para brindarle a quienes asisten a este tipo de eventos toda la seguridad de que lo que están recibiendo acá son temas que han sido de interés, actualizados y que cuentan por supuesto con todo un respaldo científico frente a lo que estamos conversando. Quiero dar el agradecimiento a Positiva Compañía de Seguros, sobre todo al equipo de Positiva Educa a nivel nacional, por permitir estos espacios en las sucursales, dado que nos unen entre todas las estrategias que se están desarrollando a nivel nacional con todas las empresas afiliadas a lo largo del país. Agradecemos a Positiva por confiar en nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para acompañarlos en estos procesos de formación y en beneficio de todas sus empresas afiliadas. Es una oportunidad para la región y una oportunidad para los aprendices y para todos los actores que involucra el tema de la prevención y la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Colombia, potencia de la vida.